Buenos días a todos. Muchas gracias por venir hoy aquí. En nombre de los responsables, los presidentes de las tres instituciones convocantes, de Institución Futuro, de Civismo y de Ecociudadana, quiero darles la bienvenida y agradecerles que participen en esta jornada que tiene algo de singular, porque es la primera vez que estas tres instituciones navarras convocamos conjuntamente a un acto. Tiene una lógica porque las tres instituciones compartimos muchísimos valores en nuestro objeto social, ¿no? Las tres pretendemos ayudar al mejor desarrollo de la economía y de la sociedad navarra, aportando ideas de mejora, ideas a largo plazo, que analizamos viendo las políticas públicas que se implementan y buscando la mejor manera de ayudar al desarrollo de nuestra región. Y lo hacemos desde las instituciones que son de la sociedad civil, sin ánimo de lucro, independientes, sufragadas por sus socios y que pretenden el bienestar general. Por eso hoy organizamos conjuntamente este acto, porque pensamos que lo que Javier Vega de Soane nos va a aportar tiene muchísimo que ver con lo que nosotros en el día a día, desde nuestras instituciones, desde nuestra diversidad, estamos haciendo por Navarra, ¿no? Y es que Javier Vega de Soane ha sido el presidente del Círculo de Empresarios, uno de los think tanks más prestigiosos y más respetados de España, ¿no? Y muy especialmente bajo su presidencia en estos últimos 4 años ha ocupado un lugar en la sociedad, en el debate público muy importante, que a nosotros como think tanks locales nos parece ejemplar, y por eso creemos que es importante lo que hoy nos va a decir, ¿no? Yo le conozco desde hace muchos años, su presentación me resulta muy fácil, pues somos amigos desde hace mucho tiempo y además hemos compartido pues distintas aventuras. Primero, hace muchos años, Javier, que era entonces presidente de Unión Explosivos Río Tinto y luego del CROSS, la empresa privada química más importante del país, me pidió que formara parte de su consejo de administración. He colaborado con el Círculo de Empresarios. Hemos coincidido los dos en ser presidentes de SKF, una empresa con raíces navarras, con 20 años de distancia o 25 años de distancia. O sea que la vida profesional nos ha acercado y he podido admirarle como profesional, no solamente valioso por sus ideas, por su experiencia, sino sobre todo por su dedicación a la sociedad, por asumir, como yo, un principio de que los responsables de las empresas tenemos que hacer algo más que dirigirlas bien y conseguir resultados para nuestros accionistas, para el desarrollo y la creación de empleo, sino también tenemos que preocuparnos por la sociedad en su conjunto, ¿no? Lo que ahora se llama responsabilidad social, pero que hace 20 o 30 años, cuando empezamos con esto, pues todavía no tenía acuñado un término, ¿no? Pues Javier es un modelo, yo creo, de empresario preocupado por lo social desde hace años, y que yo creo que en los últimos, en su responsabilidad como presidente del Círculo de Empresarios, pues ha podido dar de sí todo lo que lleva dentro, ¿no? Nació en San Sebastián, aunque él realmente es un asturiano de pro, también es azpilicueta, eso quiere decir que tiene raíces navarras, tiene una experiencia de más de 45 años en puestos de responsabilidad en el mundo empresarial, ha sido director general de Lini, en la época que Lini era el mayor conglomerado industrial de este país. Ha sido miembro del Consejo de Administración de muchísimas empresas, todas relevantes. En la actualidad es presidente de 2 multinacionales, de DKV Seguros y de Fujitsu en España. Pero hoy nos va a hablar sobre todo de España, del futuro, de cómo construir entre todos una España mejor, una España que nos ilusione, una España que nos haga sentirnos felices y esperanzados cara al futuro, sobre todo de los que nos siguen, ¿no?
Y es un momento importante para hacer este discurso, porque hay un fuerte desencanto en la sociedad. Eso al final lleva pues a los populismos, lleva a la confrontación social en determinados territorios. España no es ajena a algo que está pasando a nuestro alrededor. Yo creo que Europa está en crisis de alguna manera, también por lo mismo, por la crisis económica, por el Brexit, por los movimientos populistas en algunos países. Y yo creo que el mensaje de Javier, que es el gran mensaje del Círculo de Empresarios, que acaba de celebrar su 40 aniversario, presentando un documento sobre esta España del futuro que nosotros queremos o que proponemos a la sociedad, pues es un mensaje importante para abrir un debate necesario en la sociedad, en la cual en ese debate tenemos que participar todos, ¿no? Y yo creo que los empresarios y el Círculo de Empresarios se ha puesto un poco a la cabeza de la sociedad al iniciar este debate, que pretende de alguna manera seguir la historia de éxito que ha sido España. España, desde todos los puntos de vista, en los últimos 40 años ha conseguido un avance absolutamente espectacular, y parece como que ahora no tenemos un proyecto de futuro, ¿no? Pues se trata de definir ese proyecto de futuro o plantear un debate sobre ese tema, ¿no? Y si hablamos de España, pues hablamos de Navarra, y yo creo que estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? Estaríamos hablando de Navarra y estaríamos hablando de Europa y estaríamos hablando de España, ¿no? Porque todo debería estar integrado en un mundo globalizado y en un mundo en enorme cambio, ¿no? Pues bueno, Javier, de esto te vamos a oír hablar con muchísimo interés. Al final de la presentación de Javier habrá un turno de preguntas. A mí me tocará moderarlas, recogeremos en cartulinas y yo trataré de resumirlas y trasladárselas a Javier. Y dicho esto, Javier, pues tienes la palabra. Pues muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a todos ustedes. Bueno, gracias a las tres instituciones, que me encanta que yo siempre predico que hay que juntar meriendas, ¿no? Porque realmente la sociedad civil española es muy débil, está muy poco vertebrada, está muy diseminada, muy fragmentada, y desde luego si queremos hacer cosas, si queremos influir, pues naturalmente tenemos que juntar meriendas, tenemos que vertebrarnos un poquito más. Las que ya están de alguna manera tienen una cierta posición de consolidación, como es el Círculo de Empresarios, que, como decía muy bien Miguel, tenemos ya 40 años y tenemos ya una máquina que está funcionando y una cierta capacidad de comunicación, pero bueno, hay que vertebrarse entre todos para que las buenas ideas que generamos y las propuestas que son necesarias para que España sea un país mejor para todos, pues lleguen más a la gente, lleguen más a la sociedad y tengamos también más poder de influir en los poderes públicos, que en una democracia solamente los poderes públicos son quienes tienen la legitimidad y la posibilidad de transformar la sociedad, ¿no? De manera que yo me alegro mucho que en este caso tres instituciones de la sociedad civil navarra se hayan puesto de acuerdo, y muchas gracias también a la CEN, que nos acoge en estas magníficas instalaciones. Y gracias a todos ustedes por venir y compartir conmigo estas reflexiones, que yo creo que sí, como dice Miguel, estamos en un momento interesantísimo, ¿no? Interesantísimo, y yo creo que hay que vivirlo en positivo y con un cierto optimismo, pero con gran preocupación, porque si no hacemos las cosas bien, pues en estos años que vienen, si no hacemos las cosas bien, pues realmente nos podemos despeñar, o como mínimo podemos perder una gran oportunidad en un mundo que está en plena transformación, de posicionar a España como yo creo que España se merece, ¿no? Si es verdad, yo le conozco a Miguel, yo creo que le conocí pues ahora quizá 40 años, ¿no? Yo creo que tú estabas todavía en lo que llamabais aquí Unión Carbide, todavía vivías en Navarra, y yo creo que coincidimos a través de aquel Euroforum, creo que se llamaba, ¿no? Manuel García Casanueva, que el pobre se murió el año pasado. Y ahí nos veíamos Miguel y yo con otros empresarios que estábamos inquietos, que hacíamos reflexiones, que procurábamos mejorar también nuestra formación y nuestra visión del mundo. Y ahí le conocí a Miguel y ya desde el principio yo creo que ligamos muy bien, y bueno, luego ya cuando se fue a Madrid pues hemos tenido una relación personal y profesional, tanto en la vida profesional como en la vida civil, ¿no? En la sociedad civil, y el círculo pues ha sido
un elemento de encuentro y de unión y de cooperación que los dos llevamos ya muchos años ligados a esta institución. Yo entré el año 89 cuando me hicieron presidente Explosivo Río Tinto. José Chuisasi me invitó y desde el principio me lo creí. Me pareció que efectivamente era importante que tuviéramos los empresarios una actitud responsable, que no solamente nos ocupáramos de nuestras empresas, sino también de la cosa pública, ¿no? Y bueno, y según ha ido pasando el tiempo, pues cada vez yo me he convencido con más intensidad de la necesidad de que la sociedad civil participe en la cosa pública, porque si le dejamos la cosa pública a estos políticos, seguro que nos despeñan, ¿eh? Algo tenemos que hacer porque vamos por mal camino, ¿eh? Bueno, quizá el título es un título interesante, es un tema sobre el que hemos pensado mucho en el Círculo, que ya hace un par de años, conscientes de que a España le faltaba un proyecto y, hombre, conscientes de que una institución como la nuestra tampoco debe tener la petulancia de diseñar y proponer un proyecto para España. Eso, lógicamente, eso sí es labor de los políticos, ¿no?, de los poderes públicos. Pero como veíamos que no había nada, pues nosotros nos pareció que desde una institución como la nuestra, que además tenemos una metodología de analizar la situación de España en relación con otros países, nos pareció que podíamos por lo menos hacer una contribución, ¿eh? Primero, poner de manifiesto la necesidad de tener un proyecto común que nos ilusione y, en segundo lugar, pues dar algunas ideas que pudieran ser utilizadas por quienes tienen la obligación de diseñar ese proyecto para que efectivamente pues, se diseñe un proyecto de una España mejor para todos, ¿no? Y entonces el año pasado, que cumplimos 40 años, precisamente en la celebración, en los actos de celebración de estos 40 años, presentamos el proyecto, que yo os invito a que visitéis nuestra página web, y ahí lo tenéis. Es un documento muy sintético, hicimos un documento muy voluminoso, pero luego lo sintetizamos. Creo que es muy interesante para los que tenéis preocupación. Seguramente la mayor parte de los que estáis aquí porque os preocupa estos temas. Yo recomiendo, es un documento que no es relativamente liviano, ¿eh? Es un doble documento además. Tiene una parte, es lo que llamamos una España mejor para todos, y luego hicimos también un ejercicio que es interesante, que llamamos un pacto para un crecimiento integrador, que es cómo sería España hoy si hubiéramos hecho nuestros deberes, si hubiéramos hecho las reformas estructurales hace 10 años, cómo sería España hoy. Y esto lo hemos hecho además no con una bola de cristal, sino viendo qué resultados han tenido otros países que han hecho sus deberes y extrapolando esos resultados a nuestra propia situación, ¿eh? Entonces aquí también ponemos de manifiesto que, claro, cuando uno no hace los deberes, cuando no se hace nada, pues las cosas no mejoran como es debido. Eso, bueno, yo creo que eso es evidente, ¿no? Es una evidencia que por lo menos los empresarios la conocemos muy bien, ¿no? No podemos no hacer nada. Bueno, entonces, si les parece, yo haré en primer lugar una reflexión que seguramente no les voy a contar nada nuevo, ¿no? Simplemente lo que pretendo es ordenar un poquito las ideas para luego, cuando hablemos del tema central, que es qué tenemos que hacer en España o qué deberíamos hacer en España, que eso ligue con la situación general, ¿no? Los empresarios, yo creo que tenemos un elemento muy positivo que aportar a la sociedad, y por eso creo que instituciones como la nuestra tenemos la obligación, en situaciones complicadas como la actual, de reflexionar y aportar ideas y propuestas. Y es que, claro, en la empresa si te tienes que estar continuamente ajustando a la realidad, porque si no te ajustas te mueres, porque no puedes, como pasa en la política, financiar el déficit de forma indefinida, vamos, no indefinida, pero por muchos años, ¿no? Aquí hay que estarse ajustando porque tienes que al final tienes que tener resultados. Y por tanto, los empresarios tenemos que tener un sentido muy agudo de la realidad, tenemos que estar continuamente viendo cuál es la realidad. Entonces, la realidad en este mundo en que estamos viviendo es que el mundo
es la aldea global, estamos globalizados. Y que hay una revolución tecnológica brutal que lo está cambiando todo, que hay una creciente transparencia, que cada vez tenemos más información, que los medios de comunicación pues también son globales, que las redes sociales pues están generando unas tremendas disfunciones y perturbaciones en la información en general, que es muy difícil controlar esa información, que uno tiene mucha información, a veces es cierta, a veces son las famosas fake news. Pero bueno, todo esto, lo que está claro es que estamos en un proceso de grandes transformaciones, ¿eh? Y que, lógicamente, si todo el mundo se transforma y nosotros no hacemos nada, vamos mal. O sea que la primera conclusión es que algo tenemos que hacer y algo tenemos que hacer en serio, ¿no? Por otro lado, en España yo creo que tenemos en este mundo tan cambiante un elemento competitivo diferencial con respecto a otros países, sobre todo de nuestro entorno, que son más conservadores, y es que aquí la palabra cambio tiene connotaciones positivas. Aquí, y además lo vemos como los políticos utilizan el cambio como un elemento de atracción de votos, ¿no? Cambio en España significa algo positivo. Bueno, pues en un mundo que está cambiando, una sociedad que ve positivo el cambio, yo creo que tiene un elemento competitivo diferencial. Lo que pasa es que, claro, le hace falta dirigentes, le hace falta líderes que conduzcan ese cambio, que proyecten, que tengan un buen proyecto y que generen la confianza para entrar en esa dinámica evolutiva hacia ese cambio, ¿no? Estamos en una sociedad que los catalanes dirían que tiene mucha rauxa, ¿eh? Aquí hay mucho los sentimientos, las emociones, la gente está muy cabreada, la gente está muy desafecta. Y todos sabéis que hay un gran debate con el tema de la desigualdad, ¿eh? Nosotros desde nuestra institución y la gente que tenemos una concepción más o menos liberal, y así nació el Círculo de Empresarios, para defender en la etapa de la transición, cuando estábamos poniendo en marcha las nuevas reglas de funcionamiento de España, nacimos para defender la libre empresa y el libre mercado, porque la libertad, que era algo que era muy atractivo en aquella época, no lo era tanto a veces en el campo de la economía. Y nosotros defendemos también la libertad en el campo de la economía y defendemos también la igualdad, pero no la igualdad per se, sino defendemos la igualdad de oportunidades. Porque habiendo igualdad de oportunidades, si consiguiéramos un sistema con igualdad de oportunidades, la igualdad de oportunidades junto con la libertad genera necesariamente desigualdades, ¿eh? Nosotros la igualdad per se, la igualdad absoluta, nos parece que no es posible en un sistema de libertades, y tampoco nos parece que sea muy positivo que haya un exceso de desigualdad porque no hay igualdad de oportunidades. Eso nos parece que es algo que hay que corregir, pero si hay igualdad de oportunidades, nos parece perfecto que se produzcan desigualdades. Y realmente contra lo que hay que luchar no es contra la desigualdad, sino más bien contra la pobreza, ¿eh? Entonces, una reflexión de lo que está pasando en el mundo. Por recordarles a ustedes algunas cifras, la humanidad alcanza los 1.000 millones de personas en el año 1800. Es decir, tardamos un par de millones de años en conseguir esta cifra de 1.000 millones, ¿no? Los segundos 1.000 millones tardamos 130 años. En 1930 la humanidad tenía 2.000 millones de personas. Los siguientes 1.000 millones tardamos 30 años. En 1960 éramos 3.000 millones. Los siguientes 1.000 millones ya tardamos 15 años. Los siguientes 12 años. Los siguientes 11 años. Ahora parece que estamos en un punto de inflexión y parece que ya los siguientes, ahora tenemos unos 7.350 millones, más o menos. Y bueno, estamos ya a un ritmo de 15 años, que hace falta 15 años para los siguientes 1.000 millones, de manera que en el año 2050 se prevé que vamos a ser unos 9.500 millones
y para finales de siglo pues estaremos en torno a 12 o 13.000 millones. Esto es más o menos la situación. Por darles una referencia, en el año 1990, que éramos 5.500 millones de personas, el 35% de la población del mundo estaba en pobreza extrema. Ahora, que en los países como los nuestros tenemos una sensación de que ha aumentado enormemente la desigualdad, en estos momentos somos 7.500 millones y tenemos 700 millones de personas en pobreza extrema. Y la previsión es que para el 2030, si hacemos las cosas razonablemente bien, la pobreza extrema habrá desaparecido del planeta, quedarán algunas zonas residuales, fundamentalmente en África. Bueno, pues yo creo que bajo el punto de vista de la humanidad las cosas están yendo bien. Y también bajo el punto de vista de la desigualdad, si el índice este de Gini lo aplicamos a la humanidad, las cosas están yendo bien. Pero sin embargo, en los países avanzados, los países llamados industrializados, tenemos la sensación de que las cosas van mal, de que la distribución de la riqueza cada vez se hace peor, de que la desigualdad cada vez se hace peor y que el sistema genera masas de personas que están excluidas de ese ascensor social que hemos tenido en el pasado. Y entonces esto parece que es algo interno, que es algo que compete a los poderes públicos nacionales y al sistema de distribución de las rentas a nivel nacional. Bueno, pues evidentemente esto no es así. Y de nuevo, estas conclusiones, que yo creo que son un tanto miopes, se derivan de que buena parte de nuestros dirigentes y buena parte de nuestra gente, que está guiada por nuestros dirigentes, pues se miran al ombligo. Nosotros decimos hay que mirar fuera y hay que mirar a largo plazo para entender las cosas que pasan porque la economía se está globalizando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que yo creo que es buenísimo, pues que cada año pues entre 100 y 150 millones de personas pasan a engrosar las clases medias. Son personas que tienen ya educación, que tienen una buena formación. Las tecnologías, pues muchas se están comoditizando. Los países emergentes que anteriormente no eran capaces de competir con productos y servicios que nosotros fabricábamos prácticamente en exclusiva, los países más avanzados, hoy día en un mercado global, con unos sistemas de información y unos sistemas logísticos que permiten de verdad que los productos y servicios puedan ofrecerse en cualquier mercado, desde cualquier mercado. Hoy día, digo, estas personas que estaban en empresas que tenían de alguna forma un cierto oligopolio de esos productos y servicios, hoy tenemos que competir con países que tienen salarios mucho más baratos, que hay gente que está dispuesta a trabajar mucho más, que utilizan los procedimientos y las tecnologías las mismas que nosotros y por consiguiente están produciendo productos y servicios los mismos que nosotros, pero más baratos y de igual o incluso mejor calidad. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer? Pues nos hemos tenido que ajustar. Nos hemos tenido que ajustar y eso es lo que hemos llamado aquí en España la devaluación competitiva, que ha generado efectivamente, por un lado, mucho paro, porque hemos tenido que ajustarnos, que el paro realmente es la principal explicación a la desigualdad que tenemos en España, pero también efectivamente en muchos sectores, para poder seguir manteniendo posiciones competitivas, pues ha habido un proceso de devaluación competitiva. La gente que ha entrado en el mercado salarial, en el mercado laboral, ha entrado con salarios más bajos, porque si no son esos salarios no puedes competir en ese mercado global, y por tanto de alguna forma ha habido una transferencia de rentas y de riqueza de los países industrializados hacia los países emergentes, particularmente en aquellos sectores, en aquellas empresas que siguen teniendo que competir en esos productos que son, de alguna forma, no digo que sean commodities, pero que pueden ser fabricados o servidos por cualquiera de estos países emergentes, ¿no? Por el contrario, aquellas empresas que son más innovadoras, que han hecho más investigación y desarrollo, que han generado sistemas de gestión más potentes, que se han internacionalizado, estas empresas tienen un mercado mucho más grande, no tienen esa competencia de aquellas empresas que no han sido capaces de innovar, y estas empresas han crecido mucho más, han enriquecido a sus accionistas y pueden pagar salarios buenos, Por tanto, yo creo que una parte muy importante de la explicación
de esta situación de desigualdad que vemos en nuestros países industrializados no se deriva de que aquí no hagamos bien la distribución de la riqueza, sino se deriva de este proceso de globalización que favorece enormemente a la humanidad, pero naturalmente a aquellos países que no se espabilen, pues les está generando esta situación de dualidad entre aquellas empresas que son capaces de innovar y aquellas empresas que siguen al trantrán fabricando los productos o los servicios de siempre, ¿no? A mí cuando me preguntan si creo que hay que subir los salarios, después de esta etapa de crisis tan tremenda que hemos tenido, yo digo que sí, sin duda ninguna hay que subir los salarios, pero siempre y cuando mejoremos la productividad, porque si subimos los salarios y no la productividad, perdemos posiciones competitivas. Si perdemos posiciones competitivas no creceremos, si no crecemos generamos más paro, más déficit, tenemos más deuda, en fin, estamos en una dinámica sumamente peligrosa y sumamente negativa. Por tanto, salarios para arriba, pero también competitividad. Y suelo poner siempre el ejemplo de Suiza. Suiza es uno de los países que tiene salarios más altos del mundo y en los rankings de competitividad pues están siempre en las posiciones mejores. Por tanto, ese es el tipo de ejemplo que tenemos que seguir. Sigamos el ejemplo de Suiza, paguemos mejores salarios, pero seamos más competitivos al mismo tiempo. Y yo creo que ahí está un poco la clave de las estrategias y las políticas económicas y sociales de los países, ¿no? Porque lo que no podemos hacer es como aquel varón de la fábula alemana que salía del pantano tirándose de los pelos. Tirándonos de los pelos no salimos del pantano. Tenemos que generar riqueza primero para luego repartirla, ¿no? Déjenme que les cuente una anécdota que yo creo que es muy expresiva para esto que estamos diciendo, porque bueno, todos vemos que en esta situación de confusión, de tanta información contradictoria, de desigualdad, que es verdad que ha habido un incremento de desigualdad en nuestra sociedad, mucha gente en el paro, mucha información que genera también agravios comparativos. Todo esto genera estos partidos populistas que muchas veces aciertan con el diagnóstico, pero que hacen propuestas absolutamente disparatadas, ¿no? Hacen propuestas que de alguna forma azuzan la rauxa, la rabia de la gente, pero que no son soluciones que no funcionan, ¿no? Claro, nosotros, los empresarios, pues hombre, estamos acostumbrados a buscar soluciones que funcionan, ¿no? Y no, les iba a contar una anécdota que cuento de vez en cuando, pero me parece que viene a cuento con esta reflexión que estamos haciendo. A mí me la contó un socialista, un alcalde socialista, que era un hombre inteligente, en la época de Zapatero. Entonces todos estábamos criticando a Zapatero, ¿no? Y entonces pues cuenta la anécdota que cuando gana las elecciones los socialistas en Portugal, después de la Revolución de los Claveles, pues estaba allí de presidente el señor Mário Soares, que era un hombre, pues, hombre ilustrado, que venía de la academia, él había estado exiliado en París, pero nunca había gobernado nada, no tenía ni idea de lo que era el gobierno, ¿no? Y entonces tiene algunos contactos con líderes socialistas europeos, que en aquellos tiempos era Willy Brandt, que estaba en Alemania, y Olof Palme, que estaba en Suecia, que los dos tenían ya una gran experiencia y por tanto eran personas con sentido práctico de las cosas, ¿no? Y entonces estaba este buen señor contándole a Olof Palme las cosas que quería hacer en Portugal, y bueno, pues hablaba de la reforma agraria, de la reforma del mercado laboral, de la reforma... Y dice, pero lo más importante que quiero hacer en Portugal es acabar con los ricos. Entonces, bueno, Olof Palme le escucha y dice, hombre, yo también soy socialista. Y en Suecia lo que queremos es acabar con los pobres. Que no es lo mismo, ¿no? Entonces, si en lugar de pobres y ricos hablamos de pobreza y riqueza, todavía se entiende mucho mejor. Hay que acabar con la pobreza y para eso hay que generar riqueza. Y para eso hace falta ver quién genera riqueza y qué entorno, cómo abonamos, cómo preparamos el terreno para que se genere riqueza, ¿no?
Y una vez que se genere riqueza, pues lógicamente ya en un estado del bienestar como el que nosotros tenemos, ya hay de alguna manera sistemas automáticos para redistribuirla, por un lado, y luego si hay mucha riqueza, pues naturalmente pues, subirán los salarios, en fin, ya de una forma natural el propio mercado ya va a propiciar que esas desigualdades vayan desapareciendo. También cuando nos preguntan, bueno, el tema de los salarios, ¿no? Yo digo, a los empresarios nos encanta pagar buenos salarios. Es verdad, todos los que somos empresarios sabemos que nos encanta pagar bien a nuestra gente. Primero, porque si no pagas bien, la gente buena se te va. Es una razón muy práctica y muy sencilla. Segundo, porque si no pagas bien, la gente no está contenta. Y yo suelo decir de forma muy gráfica que si tú tienes una empresa con la gente cabreada, ¿cómo vas a gestionar una empresa con la gente en contra? La gente tiene que estar a favor, tiene que estar contenta, tiene que estar con ilusión, tiene que comprarte el proyecto, tiene que fiarse de la dirección. Si no hay esas condiciones, pues es imposible gestionar una empresa y producir productos o servicios de calidad con eficiencia, es imposible, ¿eh? Bueno, pues eso mismo pasa también en los países, ¿eh? Si tenemos países con la gente cabreada, con la gente desafecta, con la gente sin fe en la dirección del país, pues tampoco la cosa va a funcionar, ¿no? Pero bueno, volviendo a la situación general, no cabe duda que vamos a seguir creciendo, el mundo va a seguir creciendo, habrá países que tengan sus crisis, pero a nivel global, en los últimos 60 años, el mercado global ha crecido de promedio el 3,6%. En los últimos 60 años solamente hemos tenido un año con una recesión global, que fue el año 9, el año 2009. Este año, que es un año que está bien, porque ha habido una sincronización de todos los grandes países, estamos todos creciendo. Este año el mercado global va a crecer al 3,9%, que está francamente bien. Y en el futuro seguiremos creciendo, porque estos agoreros que siempre hablan de que no se puede crecer, estos neomaltusianos, todos os acordáis de Malthuse, que ya hace unos siglos me predecía su catástrofe porque la población iba a crecer de forma exponencial y los alimentos solamente en forma lineal, ¿no? Y bueno, y no hablemos de unos más cercanos que no están tan lejos, que son los del Club de Roma, cuando hicieron aquel documento Los límites del crecimiento, porque no tendríamos recursos naturales y particularmente no tendríamos recursos energéticos para poder sostener el crecimiento que tenemos, ¿no? Yo sinceramente creo que la tecnología resuelve todas estas cosas. Los fertilizantes químicos, la biogenética, la automatización de los cultivos resolvió absolutamente el tema de los alimentos. Hoy día no existe ningún problema para la producción de alimentos del planeta con 7.000 ni del planeta con 11.000, no tenemos problema, la tecnología eso lo ha resuelto. Las predicciones pesimistas del Club de Roma están absolutamente superadas. Pues en aquellos tiempos naturalmente no existía ni el fracking, ni existía la exploración y la producción de hidrocarburos a grandes profundidades offshore. Pero además, bueno, tenemos a las renovables, que las renovables, bueno, van a resolver absolutamente los problemas energéticos, porque hoy día ya sabemos que solamente el sol, que es el principal aportador de energía que tenemos en el planeta, nos aporta 10.000 veces más energía de la que estamos necesitando. Por tanto, no tenemos un problema energético, tenemos un problema tecnológico. Hace falta una tecnología para esa energía tomarla, transformarla, almacenarla y utilizarla cuando realmente lo necesitamos. Falta, por ejemplo, en este campo la tecnología de almacenamiento, pero eso vendrá. O sea, la humanidad no tiene problemas de escasez de recursos, no tenemos ningún problema. Por tanto, podremos seguir creciendo según la tecnología vaya rompiendo esos límites que las tecnologías obsoletas del pasado imponían. No tenemos ningún problema de crecimiento. Y por tanto, yo estoy convencido que el mercado global va a seguir creciendo. Nosotros, en España, como tantos otros países, necesitamos crecer para resolver nuestros problemas.
y como estamos en un mercado global que crece, pues podemos crecer. Pero hay una sola condición que es necesaria para poder crecer, y es que tenemos que mejorar nuestra posición competitiva. Si no mejoramos nuestra posición competitiva, no creceremos. Si no crecemos, tendremos más paro, no podremos, tendremos más déficit, dejarán de financiar los mercados internacionales porque iremos perdiendo credibilidad y solvencia, no podremos sostener un estado del bienestar que cada vez va a ser más caro. Y yo estoy a favor del estado del bienestar, creo que esto es una bendición, porque el estado de bienestar es precisamente quien facilita y quien genera la posibilidad de que haya igualdad de oportunidades. Pero estamos en todo Occidente, pero particularmente en España, por fortuna con unas tasas de longevidad cada vez más altas. Estamos todos encantados, sobre todo los que tenemos ya una cierta edad, pero con unas tasas de fecundidad cada vez más bajas. Tenemos en España una tasa de fecundidad de 1,3. Para mantener la población estable necesitaríamos 2,2. Por tanto, estamos en una sociedad que envejece, con todos los problemas que eso conlleva en el terreno económico, por las pensiones, por la sanidad. Lógicamente, cuando a partir de una cierta edad los gastos sanitarios se disparan, cuando uno se jubila, naturalmente los gastos de la jubilación pues se disparan, y luego además la sociedad pierde, la sociedad es menos joven y por tanto es menos innovadora, y en un proceso que estamos de transformación, pues menos innovación, menos capacidad de mejorar esa posición competitiva. Pero bueno, en cualquier caso, necesitamos mejorar nuestra competitividad para poder crecer, y si no crecemos no generaremos empleo y no resolveremos todos los problemas económicos y sociales que tiene España. Por lo tanto, hay que crecer. Y por eso nuestra obsesión es hay que mejorar la posición competitiva. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y aquí Miguel, que ha sido el presidente del barómetro de los círculos hasta hace poco, y ahora es Miguel Iraburu, hacemos una labor sistemática que es muy sencilla, que es lo que hacemos en las empresas, que es el benchmarking. Es decir, cogemos, tenemos en este producto, que es el producto estrella, que tenemos en el círculo y que compartimos además con Institución Futuro, lo que hacemos es analizamos la posición competitiva de España en el contexto global, que es como hay que analizarla, y analizamos 32 indicadores, y en cada uno de estos casos lo que hacemos es ver en el mundo cuál es el país que lo hace mejor en ese tema concreto. Y analizamos lo que han hecho y lo que están haciendo en ese país. Y eso lo comparamos con lo que hacemos o hemos hecho en España. Y de ahí, de esa comparación, pues vemos qué reformas tenemos que hacer para avanzar en posiciones competitivas. Y esto lo hacemos sistemáticamente todos los años. Lo hacemos utilizando informes internacionales que ya tienen una buena solera, como es el caso del World Economic Forum, o el Banco Mundial, o el IMD, que son 3 instituciones que llevan muchos años haciendo análisis comparativos de la competitividad de los países. Estamos hablando entre 170 países y 130 países, son más o menos son los países que se analizan. Y bueno, nosotros vemos que ahí en el ranking estamos en torno a los 34, 35, ponderando todo. España tiene en ese mundo globalizado, nuestra posición competitiva está en el puesto número 33 o 34. Nosotros pensamos que nos merecemos estar entre los 20 primeros, y entonces, bueno, de nuevo, no vamos a mejorar nuestra posición si no hacemos nada. Esto lo vemos en el deporte, lo vemos en nuestras empresas, lo vemos en nuestra vida personal y profesional. Si no haces nada, pues oye, lógicamente no mejoras, estás parado, pues no avanzas. Entonces aquí, de forma sistemática, nosotros, a través de estos análisis, que son análisis que tienen rigor académico, pero que sobre todo tienen la fuerza empírica, porque es cuando nosotros proponemos algo, no solamente proponemos ideas que están bien estructuradas, que están bien pensadas, sino son ideas que funcionan en los mejores países del mundo, que unas veces son los coreanos del sur, otras veces son los canadienses, otras veces son los neozelandeses, otras veces son los suizos, otras veces son los suecos. Bueno, en cada uno de los casos tomamos el ejemplo de aquel que lo hace mejor. Y entonces cuando proponemos algo, no solamente esto tiene
fundamentos intelectuales y académicos y son lógicos, pero es que además es que funciona allí, en tal país, en cual país, se puede ir a ver cómo aquello está funcionando, ¿no? Bueno, lo proponemos todos los años, lo comunicamos, vamos a ver a los ministros, vamos a ver al presidente del gobierno, vamos a ver a los políticos, se lo contamos, les convencemos, pero hacen poco o nada, ¿eh? Entonces, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible que cuando vas a las personas que tienen la responsabilidad de gobierno, que son nuestros... ¿no? Que son quienes tienen que hacer ese proceso de transformación, porque nosotros les damos el mandato para que resuelvan nuestros problemas. ¿Cómo es posible que no hagan nada o que hagan tan poco? Esto es una cosa que yo creo que nos debemos de preguntar, y ahí yo creo que la sociedad civil tiene que jugar un papel muy importante. Bueno, tenemos un socio que es el que ha dirigido este proyecto de una España mejor para todos, que es un hispano sueco, él es sueco, pero lleva mucho tiempo en España, que dice, no, si fuera político haría lo mismo. Porque es que, claro, el core business de los políticos, es decir, su negocio principal, no es resolver los problemas de los españoles, sino ganar las elecciones. Su negocio es ganar las elecciones, ¿eh? Entonces, ganar las elecciones siempre es un proyecto a corto plazo, porque como tenemos las autonómicas, tenemos las generales, las municipales, las europeas, siempre hay unas elecciones a muy corto plazo, pues bueno, ellos se concentran toda su energía en ganar las elecciones. Y además hay un proceso que yo creo que está muy generalizado, que es lo que llaman los anglosajones leading from behind. En lugar de tirar para adelante y que te siga la gente, todo lo contrario, a ver qué es lo que a la gente le gusta, bueno, pues yo me pongo detrás, yo voy detrás de la gente, ¿eh? Esto, claro, esto en situaciones de transformación, pues esto no parece que sea la forma más conveniente, ¿no? De manera que, por eso yo creo que no podemos dejar una cosa tan importante como la política, no se la podemos dejar solo a los políticos. Ellos tienen esa obligación, pero yo creo que la sociedad civil tiene que movilizarse y tiene que vertebrarse, y tiene que generar ideas, y tiene que saltar al ruedo, a los medios de comunicación de masa. Tenemos que meternos por las redes sociales, porque efectivamente, como antes comentábamos, pues muchas veces nuestra forma de comunicar no es la más apropiada para llegar a la gente. Nosotros tenemos que también tener la sensibilidad social para entender lo que pasa en la sociedad, no solamente hacer un liberalismo de salón, sino tenemos que tener conciencia de la realidad, porque si no tenemos conciencia de la realidad y sensibilidad social, no conectaremos con la gente, no tendrán credibilidad nuestras propuestas, ¿no? Y bueno, pues en esa reflexión llegamos al convencimiento de que teníamos que preparar este proyecto de una España mejor para todos, que realmente se basa en cuatro grandes pilares, ¿eh? Luego, si queréis, podemos hablar de algunas reformas que son más específicas, que fundamentalmente la principal es la educación, ¿eh? Que muchas veces a la gente le choca que una institución empresarial, que parece que estamos más bien pensando en la economía y en las cosas de las empresas, pero bueno, la educación es la gran reforma, es en una sociedad de la información y del conocimiento el gran problema que tenemos es la educación, y si no resolvemos este tema, pues no seremos capaces de tener un país bueno. Entonces, nosotros nos basamos en este proyecto en estos cuatro pilares: en la educación, en la calidad institucional. También aquí esto es empírico, no solamente es de sentido común que si no tenemos instituciones de calidad los sistemas no funcionan. Esto creo que ya el sentido común nos lo puede indicar, pero es que empíricamente es perfectamente constatable que existe una clara correlación entre la competitividad de las naciones y su calidad institucional. Resulta que aquellas naciones que tienen más calidad institucional resulta que son las más competitivas. Y esto es bastante lógico, y en otros tiempos pensábamos que no, y poníamos como ejemplo Italia, ¿eh? Italia, el mundo real va por un lado y la política va por otro, y bueno, incluso yo recuerdo un amigo mío italiano que hacía bromas diciendo que
él había hecho el cómputo que desde la guerra hasta entonces, pues no sé, había habido no sé cuántos gobiernos, y entonces entre gobiernos, o sea que había estado el país desgobernado, sin gobierno, él había sumado que había 8 años, que habían estado 8 años sin gobierno, por las crisis, ¿no? Y decía, y entonces nosotros los empresarios aprovechamos cuando no hay gobierno para tirar para adelante y avanzar, ¿no? Bueno, esto es una broma, y mucha gente pensó que efectivamente la sociedad civil, las empresas pueden funcionar al margen, pero a la larga vemos que no, ¿eh? Y bueno, veamos lo que está pasando en Italia, lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en Argentina, países que eran estupendos, cómo se han ido deteriorando, no solamente en el terreno político y social, sino también en el terreno económico. Si no hay estabilidad institucional, si no hay calidad institucional, a la larga se deteriora todo, ¿eh? Y por eso las gentes de la sociedad civil tenemos que meternos en el campo institucional, en promover y en exigir la calidad institucional, porque es que si no, pues al final nos afecta a todo, nos afecta también a la economía, nos afecta a las empresas. Veamos lo que ha pasado en Cataluña, que luego si queréis podemos entrar con más precisión en este gran problema que tiene España en Cataluña, ¿no? Pero allí, bueno, la calidad institucional ha brillado por su ausencia, los independentistas han patrimonializado las instituciones, no han cumplido las reglas de juego, no han cumplido las leyes. ¿Y qué ha pasado? Oye, pues 3.200 empresas, que supone el 40% del PIB catalán y el 90% de la capitalización bursátil de las empresas catalanas que cotizan en bolsa, votaron con los pies, se fueron, ¿eh? Y dicen los independentistas, eso no pasa nada, pero han movido la sede, no pasa nada y tal. Nosotros analizamos lo que pasó en Quebec, que ahí tenemos una historia de 30 años, con el independentismo de Quebec. Quebec, en estos últimos 30 años, Quebec era la región, la provincia más próspera de Canadá en aquellos tiempos, desde que iniciaron su proceso independentista, que prácticamente está muerto, pero claro, se fueron las empresas, se fue el talento, se fue la inversión, y en estos 30 años han perdido de promedio 0,6 puntos de su crecimiento con respecto a la media de Canadá. 0,6 puntos en un año no pasa nada, pero al cabo de 30 años es un 30% de riqueza. O sea, la riqueza acumulada que ha perdido Quebec con respecto al conjunto de Canadá es un 30%. Y naturalmente la mayor parte de lo que han perdido lo han ganado otras provincias, particularmente Ontario, que es la provincia que está al lado, a donde se han ido las empresas, el talento y el dinero. Por tanto, hay que cuidar la calidad institucional. Necesitamos arriba, necesitamos a los mejores. Los políticos deberían ser los mejores. En las instituciones tiene que haber gente independiente y de gran calidad. Han de cumplirse las reglas de juego. Tenemos que terminar, y nosotros además somos un promotor de acabar con el amiguismo. No puede ser, como decía un amigo mío, perteneciente a la nobleza más rancia, decía que sean mejores los que vienen de los mejores. Y añadía, la mucha hacienda solo sirve para no envilecerse en ganarla. Pues no, tienen que ser mejores los que sean mejores. Tiene que haber igualdad de oportunidades. Las reglas de juego, quien es el árbitro tiene que ser absolutamente neutral. No podemos ganar la competición porque estemos mejor posicionados. Hay que ganar la competición porque corremos más que los demás. Tiene que haber limpieza en las reglas de juego, porque si no, no solamente es, bajo el punto de vista moral, es poco edificante, sino la economía pierde, porque si ganan los mejores, esos mejores generan esa dinámica competitiva. Si ganan los que están mejor colocados, pues no estamos en esa dinámica competitiva. Por lo tanto, también pierde la economía, ¿no? Pero bueno, estaba hablando de estos 4 pilares: educación, calidad institucional, estado de bienestar y empleo, ¿eh? Yo quería recordaros que el estado del bienestar es fantástico, sanidad gratis y universal, educación gratis y universal,
todo lo que son temas de servicios sociales y de dependencia, de discapacidad, eso es fantástico. Porque además, claro, genera gente que tiene talento, que tiene conocimientos y que puede cebar esa bomba de la innovación y de la creación de valor y de la mejora de la competitividad. Eso es muy positivo. Pero no nos olvidemos, y hablo de Europa, en Europa somos el 7% de la población mundial, Unión Europea, 7% de la población mundial, 20% del PIB, 50% del gasto social mundial. Esto es brutal. Es decir, el estado del bienestar es fenómeno, pero es una mochila que llevamos aquí que pesa bastante. Y con esa mochila tenemos que correr más que los chinos y que los indios y que los malayos, que van ligeros de equipaje. No tienen el estado del bienestar, pero los que corren, los que van a la competición, no llevan mochila. Por lo tanto, nosotros hay que sostener el estado del bienestar, pero tenemos que estar más fuertes, tenemos que tener mejores técnicas si queremos competir en ese mercado global, donde no todos tienen un estado del bienestar como el nuestro. Y además, como os decía antes, os lo recuerdo de nuevo, que es un estado de bienestar que cada vez cuesta más caro. Solamente en pensiones nos gastamos este año unos 150.000 millones de euros, solamente en pensiones, y eso va creciendo. La sanidad nos gastamos unos 70.000 millones, y eso va creciendo, claro, antes decía, cuando a partir de una cierta edad los gastos de sanidad van en progresión geométrica, ¿no? Y cada vez queremos más sanidad. Por tanto, de nuevo hace falta crecer, de nuevo para crecer hace falta mejorar nuestra posición competitiva y hace falta utilizar nuestra energía en el sentido de un proyecto común, porque todos vemos cómo la energía, una buena parte de la energía de los españoles y particularmente de los políticos, se utiliza en pelearnos unos con otros. Por eso nosotros nos inspiramos en la transición. Esto no se trata de una segunda transición, pero sí creo que es bueno inspirarnos en la transición, porque en aquellos tiempos sí tuvimos un proyecto común. España tuvo un proyecto común. Queríamos la libertad, queríamos la democracia, queríamos entrar en Europa, queríamos modernizarnos, queríamos construir un estado del bienestar. Y eso lo queríamos todos, con independencia de la ideología. Aquello generó una ilusión colectiva y la España invertebrada que nos pintaba Ortega se vertebró porque tuvimos un proyecto común. Ahora, ese proyecto común no lo vemos por ningún sitio. Tenemos unos políticos que no generan mucha confianza, tenemos unos sistemas de comunicación que ponen de manifiesto sobre todo lo negativo. Tenemos una gente joven que, bueno, pues ya ha vivido la democracia, no valora lo que hemos conseguido, no valora la libertad que hemos conseguido, no valora lo que aporta el estado del bienestar, le parece que es una cosa normal. Y entonces, bueno, pues tenemos, digamos que mucha queja, mucha pelea, poco proyecto, poca confianza, y claro, y en estas circunstancias vuelvo a decir lo mismo que antes. ¿Cómo vamos en una empresa a ser eficientes si está la gente cabreada, si está la gente desafecta, si no hay un proyecto claro, si no te fías de la dirección, que piensa que son unos chorizos? Bueno, pues así, en estas circunstancias, difícilmente un país como el nuestro va a poder competir en un mercado global donde hay otros que lo están haciendo bien. Porque la situación de confusión y de desinformación y de fake news y todo eso, esto sí es general. Pero a pesar de que la situación es complicada, hay países que lo están haciendo muy bien. Y en Europa tenemos el ejemplo de los países del norte, que lo están haciendo francamente bien. Bueno, pues yo terminaría quizá proyectando un pequeño vídeo que hicimos cuando presentamos el proyecto de una España mejor para todos. Le pedimos a Peridis, que bueno, Peridis es un tipo fantástico, es un genio, que lo tenemos en el Consejo Asesor del Círculo de Empresarios. Entonces le pedimos primero que nos hiciera unas viñetas escenificando 10 de los conceptos que proponemos nosotros en nuestro proyecto, ¿no? Y salieron tan bonitas que decidimos ponerlas en movimiento. Entonces hicimos un pequeño vídeo de dibujos animados, que os voy a proponer, os voy a proyectar como terminación de mi reflexión.
España tiene un próspero futuro a su alcance, por su gran variedad geográfica y cultural, por su larga historia y por su enorme potencial. La democracia nos ha traído paz, libertad, estabilidad y prosperidad. Con diálogo y consenso se han logrado acuerdos provechosos para todos. Es imprescindible combatir eficazmente la corrupción y la economía sumergida. En la era de la globalización, hace falta sumar talento e innovación. La educación de calidad y la formación permanente garantizan la igualdad de oportunidades. Necesitamos equipos preparados y solidarios para alcanzar objetivos ambiciosos. Cada generación debe ayudar a la siguiente a conseguir su desarrollo. El crecimiento sostenido con empleo de calidad garantizará el estado de bienestar. A todos nos incumbe lograr una España mejor en todos los ámbitos y sentidos. Una pregunta que tiene que ver con lo que has dicho, ¿no? ¿Por qué no se mueve la sociedad civil en España? Bueno, yo creo que venimos de una tradición de un exceso de reverencia a los poderes públicos, ¿no? Quizá pues hoy el régimen de Franco pues también ha podido influir en que todos los españoles pues mirásemos con mucho respeto y temor a los poderes públicos, ¿no? Yo recuerdo cuando las primeras veces que salía de España a otros países, particularmente al Reino Unido, me asombraba pues cómo se criticaba a los poderes públicos, aquellas manifestaciones. A mí me parecía inconcebible que en España se pudiera criticar de aquella forma tan cruda a los gobernantes, ¿no? Aquí ni se nos ocurría. Posiblemente eso pues todavía quedan inercias, ¿no? En aquellos tiempos, bueno, pues efectivamente los temas de la cosa pública era del Estado y de los poderes públicos, y nosotros, los empresarios y la sociedad civil, pues debíamos de hacer a lo nuestro, ¿no? Pero yo creo que, creo que estamos despertando, pero estamos despertando seguramente más despacito de lo debido, ¿no? Yo creo que en el caso de Cataluña, con la sociedad civil catalana, pues hemos visto cómo cuando la situación se ha puesto muy seria ha habido una reacción general, ¿no? De la sociedad civil en Cataluña, ¿no? De la sociedad civil, digamos, perdonar la simplificación, la buena, porque la sociedad civil mala ya se había movilizado, ¿eh? Y aquí, si me permitís, también voy a recordar una cita de otro irlandés del siglo XX que se llamaba Yeats, que decía que los mejores carecen de toda convicción, mientras los peores están llenos de apasionada intensidad, ¿eh? Bueno, pues yo creo que tenemos que tener más convicción y tenemos que movernos, y no tenemos que esperar a llegar al precipicio para movernos, tenemos que anticipar sabiendo que si no hacemos nada nos van a llevar al precipicio, y por consiguiente creo que hace falta una conciencia en la sociedad de que nos tenemos que movilizar, de que nuestra responsabilidad no es solo la que corresponde a nuestra actividad profesional o familiar, sino que tenemos también una responsabilidad de apoyar también a la causa colectiva, ¿no?
¿Por qué las representaciones empresariales son tan reacias a reconocer los éxitos económicos del gobierno Rajoy, que contra viento y marea está consiguiendo resultados muy positivos? No, yo no creo que seamos reacios, ¿no? Lo que pasa que, vamos a ver, nosotros criticamos lógicamente al gobierno de Rajoy, al gobierno de Zapatero y a todos los gobiernos, porque siempre hay cosas que hay que hacer, ¿no? Al gobierno de Rajoy, sobre todo, lo que le criticamos es su poca actividad reformista. Porque, oye, Rajoy en el primer gobierno tuvo mayoría absoluta, hizo algunas reformitas, particularmente la reforma laboral, pero luego pues, no le ha metido el diente prácticamente a nada. La educación, que es lo principal, no han hecho absolutamente nada. Hicieron ahí algún pequeño intento con mucha torpeza. Los temas de las administraciones públicas, que es otro de los grandes temas pendientes que tenemos, pues prácticamente tampoco han hecho nada. No han hecho nada estructural. Han hecho pequeñas cositas, pero en fin, nada estructural, nada de fondo. Los temas de pensiones, que es otro de los grandes problemas que tiene el país, no han hecho absolutamente nada. Más bien lo contrario, ahora con la presión de las manifestaciones de los jubilados y la presión de los partidos que necesitan para aprobar el presupuesto, pues han ido exactamente en la dirección contraria. Pero bueno, pues hombre, nosotros sí nos quejamos de que no hacen las reformas que son necesarias. Ahora, hombre, han hecho cosas positivas y luego además, oye, pues el viento ha ido de popa y el tejido empresarial, el tejido productivo, sí ha hecho sus deberes, porque en España, oye, pues ahora estamos exportando el 35% del PIB, cuando en el 2007 exportábamos el 23%. Desapareció el negocio de la construcción y lo hemos sustituido por algo mucho más estructural, que es el mercado internacional. Entonces, nos quejamos sobre todo de su falta de espíritu reformista, porque ellos presumen de eso. Bueno, pues brillan por su ausencia, las reformas. Hay dos temas relacionados con esto, a los que te has referido. Uno es el tema de la financiación autonómica, ¿no? Mientras no haya una financiación equilibrada de las autonomías, no habrá estabilidad en el territorio nacional. Hay políticos de algunas autonomías que son partidarios de que haya hacienda propia, como en Navarra o el País Vasco. ¿Lo ves posible? Bueno, a mí me parece que la hacienda propia, o sea, lo que pasa en Navarra, el sistema foral o el sistema del cupo vasco, nosotros pensamos, yo pienso que tiene muchas virtudes, ¿no? Porque si el que recauda y el que gasta es la misma persona jurídica o la misma institución, pues lógicamente, claro, no tiras con pólvora del rey, ¿no? Tienes que pensar muy bien lo que gastas, porque luego se lo vas a tener que pedir al contribuyente. Entonces nos parece que eso tiene elementos muy positivos, y a nosotros nos parece que eso es perfectamente compatible con un sistema de solidaridad nacional. Hombre, la caja de la Seguridad Social pensamos que tiene que ser único. Yo personalmente creo que sería bueno que el sistema de sanidad, o sea, todo lo que son temas que igualan, que me proporcionan igualdad de oportunidades a todos los españoles, yo creo que sería bueno que eso estuviera centralizado. La educación, la sanidad, todos los temas de seguridad social. Eso creo que sería bueno que fuera caja única, ¿no? Pero bueno, es perfectamente factible, oye, pues que el cupo, porque el sistema del cupo vasco, por ejemplo, que tanto se critica, si el cupo fuera más alto, pues estaríamos en buena línea. Ahora, claro, si el cupo no da ni siquiera para contribuir a la solidaridad nacional, pues yo creo que no es tan malo el método como la forma de calcular y la negociación política que está detrás de estos cálculos. Pero yo creo que sí, que tiene muchas virtudes. Hombre, no creo que fuera bueno extenderlo a todo el territorio nacional, pero donde hay una tradición, que además, oye, hemos visto que ha dado buenos resultados, porque tanto en Navarra como en el País Vasco, pues ha generado una dinámica, yo creo que de una cierta eficiencia en el gasto, ¿no? Y por tanto, yo creo que en aquellos sitios donde está, pues creo que sería tratar de hacer esos cambios estructurales, tendría una pérdida de carga tremendo, generaría unos problemas sociales tremendos, y yo no veo ninguna ventaja económica. Creo que se puede compatibilizar eso perfectamente con que haya una aportación solidaria
al resto de las regiones que son más pobres, ¿no? ¿Qué opina de que las pensiones suban con el IPC? Ello supone un peligro para el objetivo de déficit y endeudarlos más a coste de las siguientes generaciones. Sí, el tema de las pensiones es un caso claro de cómo la demagogia y la falta de valentía para abordar los problemas que son claros y además que todos conocemos, ¿no? Todos conocemos que yo suelo decir, y es políticamente incorrecto, ¿no? Pero es así. Si el sistema de pensiones nacional fuera gestionado por un privado, este estaría en la cárcel, porque es el timo de Ponzi. Esto es la pirámide de Ponzi. Y el señor Madoff pues, se fue a la cárcel, exactamente por la misma jugarreta, ¿no? O sea, aquí, como saben ustedes, tenemos un sistema que es llamado de reparto, de manera que los activos, los que están trabajando, pagan con sus contribuciones sociales, pagan las pensiones de los pasivos. Pues claro, mientras entren muchos por abajo y salgan pocos por arriba, el sistema funciona perfectamente. Pero como todos sabemos cuál es la situación demográfica de España y las previsiones demográficas que vienen, sabemos que esto no es sostenible. Y no solamente no es sostenible bajo el punto de vista económico, sino bajo el punto de vista de la equidad intergeneracional. Bajo el punto de vista de la equidad intergeneracional es también un fraude. Estamos, de alguna forma, extrayendo dinero de las generaciones más jóvenes, que están pagando unas pensiones bastante buenas ahora, cuando ellos, si no hacemos nada, si el sistema se mantiene como está, cuando ellos se jubilen, ¿quién les va a pagar las pensiones? Les pagaremos unas pensiones pequeñísimas para que el sistema funcione, ¿no? Ya ahora, el año pasado hemos tenido un déficit de casi 19.000 millones de euros de déficit en el sistema de pensiones, a pesar de que ha habido un crecimiento muy importante del empleo. El año pasado hemos creado más de 500.000 empleos, claro que son empleos que tienen niveles salariales más bajos y por tanto las cotizaciones correspondientes son más bajas, pero las personas que se jubilan ahora están teniendo pensiones de jubilación mucho más altas que la media. O sea, hay mucha gente que pasa al mercado de la jubilación, poca gente relativamente que entra en el mercado laboral con cotizaciones que son relativamente más bajas. Entonces esto es insostenible. O sea, 19.000 millones de déficit, que es el 1,6% del PIB. Bueno, entonces, es que está claro que esto no es insostenible. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que proponemos? Oiga, pues vamos con tiempo, y aquí en este caso los suecos son los que nos dan el ejemplo, vamos a complementar el sistema de reparto, que efectivamente el sistema de reparto tiene sus virtudes, con un sistema de capitalización, de manera que tenga una parte obligatoria y una parte voluntaria, y que estos chicos jóvenes, una parte del dinero que están dando, vaya engrosando un fondo de capitalización para que luego, el día que se jubilen, van a cobrar una pensión pequeña por reparto, porque eso no hay más tutía, va a ser así, y que tengan un complemento para tener una pensión digna con los ahorros que han ido produciendo a lo largo de la vida. Y nosotros aquí además, que muchas veces nos dicen, no, es que vosotros lo que queréis es privatizar, no, oiga, aunque lo gestionen funcionarios, que sean buenos, que estén bien preparados, porque como esto es un tema a largo plazo, pues a lo mejor unos buenos funcionarios, o sea, que la gestión sea pública, que la gestión de los fondos que sean públicos. No se trata aquí de generar negocio para las empresas privadas. Pero bueno, es que aquí tenemos planes de pensiones y no hay fondos de pensiones. Tenemos pasivos y no hay la contrapartida en el activo. Pero claro, esto no hay, o sea, está claro. Y todos lo saben, que a mí es lo que me parece más indignante. Todos los políticos saben, porque todo el mundo tiene estudios actuariales, tiene estudios demográficos, y todos saben que esto es inviable, que es insostenible. Pero amigo, ¿quién le pone el cascabel al gato cuando tienes cientos de miles de jubilados manifestándose? Pues oye tú, pues venga, el IPC, un año, 2 años, porque todos saben que esto no se puede sostener, ¿no? Pero bueno, de momento, oye, aprueban los presupuestos y a seguir tirando hasta la siguiente, ¿no? ¿Cree que la reducción de la pobreza y el desarrollo pueden verse afectadas por el cambio climático?
Bueno, el cambio climático, aquí hay una cierta controversia, ¿no? Pero bueno, parece que ya ha habido un acuerdo, como ustedes conocen ya desde, yo creo que fue el año 2005, el año 96 fue el protocolo de Kioto, cuando se firmó el protocolo de Kioto. Ahí ya de alguna forma hubo un cierto consenso internacional, pero cuando realmente hemos tenido el gran consenso mundial fue en la COP23 de París hace un par de años, ¿no? Y bueno, ya está todo el mundo de acuerdo en que efectivamente tenemos que limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahora lo bueno no es que la gente esté de acuerdo, sino que ahora tenemos ya la tecnología para poder seguir creciendo y desarrollándose con tecnologías de generación que no emiten gases de efecto invernadero. Por tanto, hay acuerdo y tenemos las tecnologías y por consiguiente ahora estamos en lo que se llama la transición energética. Pues de aquí al año 2050 hay un proceso de transformación de todos nuestros sistemas energéticos, porque la energía es principalmente el principal emisor de gases de efecto invernadero. Es perfectamente posible y yo creo que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con más o menos, oye, si tardamos 5 años más o 5 años menos, este planeta que tiene 5.000 millones de años, 5 años más o menos, yo creo que no es muy preocupante, ¿no? Y yo creo que efectivamente lo vamos a hacer y por tanto eso yo creo que va a generar más bien negocio, ¿no? Porque todas estas nuevas tecnologías yo creo que van a ser muy positivas, no solamente bajo el punto de vista del medio ambiente, sino también bajo el punto de vista económico. Ya estamos generando energía eléctrica con sistemas de generación fotovoltaica o eólicos en zonas donde hay buena insolación o donde hay buen viento. Estamos consiguiendo ya generar energía eléctrica más barata que con los procedimientos convencionales. Lo que falta aquí, sobre todo, es la capacidad de acumulación, la capacidad de almacenamiento de esta energía eléctrica, ¿no? Pregunta general sobre doctrina política. Dice, del mismo modo que la innovación es fundamental para el progreso de las empresas, ¿sería necesario una innovación en las doctrinas políticas, como cuando se abandonó el marxismo y se adoptó la socialdemocracia? Pues sí, yo creo que estamos en un esquema político pues que tiene, hombre, ahora se ha complicado un poquito más, ¿no? Porque antes eran derechas e izquierdas, ¿eh? Ahora son partidos nuevos y partidos antiguos también. Luego también está la variante nacionalista, independentista, en fin, se ha complicado un poquito, ¿no? Pero es verdad que en el pasado esta lucha de clases yo creo que estaba bastante justificada porque había un juego de suma cero, ¿eh? O sea, había una creación de riqueza. Cuanto más ganan los trabajadores, menos beneficios tiene el empresario, ¿no? Pero ahora, y vuelvo a repetir lo que decía antes, ahora no se trata de pedir al trabajador energía mecánica, que es fundamentalmente lo que aportaba en el pasado, ¿no? Y me vienen a la mente aquellas imágenes de Charlot en tiempos modernos, ¿no? Ahora realmente lo que se pide es talento, lo que se aporta es talento. Y por eso yo antes decía que los buenos empresarios nos gusta pagar bien a nuestra gente, porque si los pagas bien no se te van los buenos, puedes atraer talento, tienes a la gente con buena disposición, hay un buen ambiente creativo y la gente aporta más. O sea, yo ahora creo que estamos en los tiempos del win-win. Es decir, cuanto mejor para la gente, para los empleados, mejor también para el empresario, ¿eh? El empresario que tiene una buena empresa, que tiene un buen proyecto y que es innovador y tiene conciencia de lo que está pasando. Yo creo que ahora estamos en unos tiempos donde efectivamente es muy difícil, el empresario que trata mal a sus trabajadores, es muy difícil que le vaya bien. Cuanto mejor tratas a tus trabajadores, si tienes un buen proyecto, también mejor para ti, ¿no? Y por consiguiente, creo que esta misma reflexión podemos aplicarla a la política, ¿no? Yo creo que nos hacen falta políticos de más calidad, políticos que tengan más visión, políticos que pongan sobre el tapete proyectos que sean inclusivos, porque increíblemente, y aquí pongo el ejemplo catalán, ¿no? La perversión del sistema es tal que
unos políticos que proponen a la sociedad un proyecto que genera peleas en lugar de unir a la gente en un proyecto común, ponen proyectos que hacen que la gente se peleen entre ellos. Esto me parece que es alucinante. Solamente se puede explicar que estos proyectos tengan éxito cuando la gente está muy enfadada, cuando la gente está muy mal informada. Entonces, bueno, yo creo que nos hace falta estos políticos que ideen, que proyecten, que piensen, que generen proyectos que sean buenos, bajo el punto de vista de su eficiencia, y que conciten la adhesión, que sean inclusivos, que todo el mundo piense que esos proyectos les van a beneficiar también a ellos. No solamente son buenos para la comunidad, sino que ellos individualmente van a salir ganando, ¿no? Entonces yo creo que seguramente ahora estamos en un bache, en un momento de mucha crisis, porque no la información, hay demasiada información, hay mucha información interesada, hay mucha información falsa, la gente tampoco tiene el nivel de educación, que de nuevo volvemos a la educación, ¿no? Y por consiguiente se tragan cosas que son mentira. Pero en fin, yo creo que cuando pasemos este tránsito, que igual pues dura 10 o 15 años, cuando pasemos este tránsito, yo creo que los nuevos políticos pasará como las empresas, ¿no? Que será gente capaz, gente más capaz, gente con más visión, gente más responsable, gente más honrada, gente que efectivamente pues tenga un comportamiento que sea ejemplar, ¿no? Creo que esos serán los políticos que tendremos en el futuro, más que la ideología, ¿no? Porque la ideología, una vez que ya tenemos los estados del bienestar, pues aquí lo que hace falta es movilizarnos, gente que movilice al conjunto para que el conjunto genere riqueza a repartir entre todos, ¿no? Bueno, ya llegamos a las últimas preguntas, las referidas a Navarra. Para empezar, una muy general. Desde Madrid, ¿qué imagen percibe usted de la situación de Navarra? Bueno, vamos a ver, necesariamente voy a simplificar porque Navarra es una provincia de España que yo quiero mucho. Ya antes decía que mi familia materna pues son la vieja familia navarra, ¿no? Y luego yo he tenido mucha relación en mi época de SKF, pues la fábrica grande la teníamos aquí en Tudela, ¿no? Pero yo siempre he tenido, sinceramente, siempre he tenido una gran admiración por Navarra, porque aquí teníais un sistema peculiar que funcionaba muy bien, nos daba envidia bajo el punto de vista fiscal, la fiscalidad que teníais aquí los navarros. Creo que generasteis un terreno bien abonado para la inversión, y yo creo que la prueba ha sido cómo se industrializó Navarra, siendo un territorio rural, eminentemente rural, cómo se industrializó, cómo vinieron aquí las multinacionales, cómo funcionaron de bien las empresas multinacionales que vinieron a Navarra, ¿no? Entonces yo creo que Navarra lo hemos visto como una cosa relativamente pequeña, porque es una parte, bajo el punto de vista de la economía de España, es una parte muy pequeña, pero siempre yo creo que lo hemos visto con envidia, Y yo creo que en estos últimos años, pues desafortunadamente, pues ya no tenemos tanta envidia, ¿no? Yo creo que la situación está cambiando y, por ejemplo, habéis perdido ese elemento competitivo que tenía Navarra de la fiscalidad. Yo creo que eso lo habéis perdido por completo. Creo que ahora tenéis una situación relativamente peor que Madrid, por ejemplo, ¿no? Y luego también yo creo que aquí tenéis, aunque lógicamente todavía queda mucho terreno que andar, ¿no? Pero una dinámica también muy inquietante, digamos, en el sentido que hemos visto en Cataluña, ¿no? La polarización de la sociedad, la fractura de la sociedad, ¿no? Que eso es terrible. O sea, cuando hay una fractura social, esa sociedad no va a funcionar bien, porque parte de la energía se utiliza en pelearse, se genera desconfianza, la desconfianza no atrae la inversión, sino más bien lo contrario, ¿no? Y por tanto yo creo que es bastante preocupante la situación, la dinámica que tenéis en Navarra, que habéis perdido posiciones competitivas y estáis yendo hacia una dinámica que desde luego no es tan atractivo invertir aquí, alguien que está fuera, el que está dentro lógicamente ya está,
Pero en fin, yo conozco mucha gente que se están yendo, empresas y personas, ¿no? Y eso creo que es muy peligroso, ¿no? Creo que por eso la sociedad civil, algo tenéis que hacer para frenar esta dinámica, que creo que es muy negativa para todos los navarros, ¿no? Hay dos preguntas relacionadas con esto, ¿no? Una relacionada con los impuestos en Navarra, tal vez por eso Navarra no es tan atractiva, y cuando hay 3.000 empresas que se van de Cataluña, muy pocas han venido a Navarra, ¿no? Y luego el tema de las infraestructuras. No has hablado de infraestructuras, pero son determinantes para la competitividad. En Navarra tenemos un problema de infraestructuras y el actual gobierno de Navarra no parece estar a favor del tren de alta velocidad, ¿no? ¿Querías comentar algo sobre esto? Sí, esto son cosas curiosas, ¿no? Porque en definitiva es una prueba más de que estamos en una sociedad donde los sentimientos o las emociones tienen más fuerza que las ideas racionales, ¿no? Que a mí me parece muy bien. Oye, uno siente lo que siente y, bueno, pues si el sentimiento es muy fuerte, pues usted tiene perfecto derecho a defender su sentimiento y a vivir con su sentimiento. Pero cuando tienes una responsabilidad en una empresa o tienes una responsabilidad de gobierno, es irresponsable que el sentimiento sea quien conduzca tu estrategia o tu política. Tienes que pensar en las consecuencias, Y naturalmente las infraestructuras en este mundo competitivo que vivimos es un elemento de competitividad absolutamente esencial. No solamente también es un elemento de vertebración de la sociedad, que yo creo que por eso hay algunas instituciones o algunos partidos que no quieren, porque lo que quieren es separarse, no vertebrarse, ¿no? Pero en fin, yo creo que bajo el punto de vista económico, bajo el punto de vista social, es absolutamente irracional, no dotarte de buenas infraestructuras, porque es un elemento esencial. Si no tienes buenas infraestructuras, pues terminas en una endogamia, y la endogamia en este mundo global es, yo creo que la peor de las cosas que te pueden pasar, ¿no? Y eso al final pues termina empobreciendo además a las sociedades que se endogamizan y que se aíslan, ¿no? De manera que yo creo que es disparatado, que solamente se puede explicar desde la irracionalidad de los sentimientos, que son sentimientos excluyentes, pero no se puede justificar en absoluto desde la defensa del interés general, ¿no? La última pregunta. Ha hablado de una España mejor para todos. ¿Qué hay de una Navarra mejor para todos? Bueno, yo creo que la misma metodología, ¿no? Yo creo que la reflexión vale para España, para Navarra, para Cataluña o para Suiza, ¿no? Yo creo que aquí tenéis una ventaja competitiva interesante, que es tenéis una universidad estupenda. Yo creo que esto es uno de los elementos competitivos diferenciales, la universidad y la sanidad. Creo que aquí tenéis una estupendísima posición. Y del sistema educativo pues se derivan casi todos los bienes o los males de una sociedad, ¿no? Tenéis una universidad además que atrae mucha gente de fuera, que muchos de los que vienen a estudiar, si aquí hubiera un buen ambiente, se quedarían, porque Navarra creo que tiene unas condiciones de calidad de vida fantásticas, empezando por la gastronomía y por la forma de vida que en general tenemos en el norte de España, ¿no? Que yo creo que es una forma de vida de gran calidad. Y bueno, yo creo que las condiciones, los ingredientes para que haya una España mejor para todos y una Navarra mejor para todos, creo que aquí se dan divinamente. Y además es que empíricamente lo hemos visto en el pasado. Hemos visto en el pasado, desde los años 60, cómo Navarra ha ido escalando posiciones y tiene está en las primeras posiciones, no sé si está la segunda, la tercera o la cuarta de todas las provincias de España en renta per cápita, ¿no? Y en calidad de vida, pues seguramente está, no sé, en el índice esos índices que ahora estamos analizando del Social Progress Imperative, pues debe estar, pues no sé, la primera o la segunda, ¿no? Entonces, es que lo hemos visto, que eso ha funcionado, ¿eh? Lo que parece increíble e irresponsable es que después de ver que una cosa funciona, que se cambie para mal, ¿no? Simplemente porque alguien tiene sentimientos que no son demasiado lógicos, ¿no? Por eso, seguramente aquí y en Cataluña, es decir, en aquellos lugares
donde las emociones tienen una influencia mayor y donde la irracionalidad tiene una cierta tendencia a producirse, yo creo que hace más falta sociedad civil. Sociedad civil más fuerte es necesaria para poder contrapesar estos populismos irracionales y por tanto yo creo que eso, que tenemos que tener más fuertes convicciones y también movilizarnos con más entusiasmo, ¿no?, de lo que lo hacemos. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias por todo y un fuerte aplauso de despedida.